en esta hora. Un saludo para nuestro pastor y misionero nacional, hermano José Luis, su esposa, su niña, y a esta amada congregación. Distingo a varios, pero para que no se me quede ninguno por allí, un saludo para todos los amigos que nos acompañan en esta hora. Estamos de fiesta con el Señor, celebrando un año de victoria, un año más de triunfo. Pienso que han sido 5 años también donde se ha tenido que afrontar muchas situaciones, pero lo maravilloso de todo es que el Señor siempre ha estado en la iglesia, siempre ha estado apoyando la labor misionera y ministerial de nuestro pastor. Vamos a leer la palabra del Señor, San Lucas, capítulo 15, versículo 20. Bueno, el tiempo avanzado, quiero tratar de sintetizar el bosquejo, y lo importante es entregar un mensaje de parte de Dios. Amén. Para todos los presentes. Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra del Señor: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Por favor, estén cómodos. Agradezco al Señor, al pastor José Luis, por haberme tenido en cuenta para participar esta mañana y poder compartir con ustedes este pensamiento de la palabra del Señor. Para nosotros es un motivo de mucha alegría poder ver muchos invitados, muchos amigos, y estoy seguro que de la manera como hemos escuchado los testimonios de los hermanos y las hermanas, así como Dios pudo obrar en ellos, en sus vidas, en sus hogares, de la misma manera el Señor puede seguir obrando en otros más, porque la iglesia no ha venido para estar una temporada. La iglesia ha sido establecida por el Señor en este sector para quedarse hasta que Él venga y la levante. Amén. Eso lo creemos firmemente, porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Quiero compartir esta reflexión y le he titulado "De regreso a casa". La parábola del hijo pródigo es considerada una de las más relevantes y más significativas de las parábolas que menciona la Biblia. La parábola del hijo pródigo se enfatiza mucho en la misericordia de Dios hacia el hombre pecador, ese hombre pecador que se ha arrepentido y que ha reconocido su falta y su error. La parábola del hijo pródigo nos habla acerca de esa situación que se presenta en el seno de un hogar, en el seno de una familia, donde hasta cierto momento todo iba muy bien, todo marchaba de maravilla. Pero esta parábola del hijo pródigo, narrada por el mismo Jesús, se resume, diría yo, en unas pocas palabras. No importa lo que hayas hecho, ni cuánto tiempo hayas estado alejado de Dios, el Padre siempre te estará esperando en casa. Amén. Yo creo que todo esto se encierra en estas sencillas pero poderosas palabras. La narración hecha por Jesús nos muestra unos pasos descendentes y posteriormente unos pasos ascendentes. Como podemos notar en la palabra del Señor, los pasos descendentes del joven pródigo. En el versículo 12 encontramos del capítulo 15 el primer paso hacia ese abismo, y ese paso se llama obstinación. Una persona que disfrutaba de un bienestar total, integral, gozaba del amor, del afecto, de la fraternidad, de la compañía de su padre, de su hermano, gozaba de muchos privilegios. Era un honor pertenecer a esa familia a la que él pertenecía.
Pero un día, por situaciones del destino o situaciones adversas, este muchacho tomó una decisión fatal, y la decisión fue: me voy de casa, no quiero vivir más en este lugar. Y le dice a su padre: padre, necesito que me des lo que me corresponde, dame mi herencia, que yo me quiero ir. Me imagino que hubo un espacio donde se socializó, se discutió, pero ¿cuál es el motivo? No hay razón para que tomes esta decisión, para que pienses de esa manera. Me imagino el padre tratando de hacerlo entrar en razón: lo tienes todo, no te falta nada. Quizás la pregunta que muchos padres le han hecho en un momento dado a su hijo: pero dime, ¿qué te hace falta? ¿Qué está fallando para que replanteemos las cosas y podamos corregir situaciones? Pero ¿por qué te vas a ir? Pero él entra en un estado de obstinación, de rebeldía, de capricho, y le dice a su padre: la decisión está tomada, yo necesito que me dé lo que me corresponde, porque yo me voy a ir. Y si usted analiza, él no necesitaba la herencia, porque todo lo que había era de él y era de su hermano, y ellos podían disfrutar día a día de ese bienestar y de esa sobreabundancia que había en esa casa. Todo lo que había en casa y todas las propiedades de su padre le pertenecían, por ende, a ellos. Podían hacer uso de ellas en el momento que así lo quisieran. Pero podemos observar que el corazón de este muchacho fue cegado por la rebeldía y por el capricho, y toma esta terrible decisión. El segundo paso hacia ese descenso peligroso, hacia ese abismo de perdición, es el egoísmo y la separación, la sensualidad. Y vemos que este muchacho en el versículo 13 narra la palabra del Señor cómo él actúa de una manera egoísta, donde él no está pensando en la ruptura, la situación que va a generar en su hogar, ese resquebrajamiento de esa unidad familiar de la que se gozaba hasta ese momento. No piensa en lo que puede suceder a futuro, la afectación que esto puede generar en su anciano padre, moralmente cómo lo va a afectar. Pero él en este momento está cegado y entra en un egocentrismo. Es una persona hedonista, solamente está pensando en él, en sus deseos, en satisfacer sus propios placeres, y esto lo lleva a tomar esta decisión y para poder entregarse con libertad, según él, con libertad a una vida perdida. Porque él quería experimentar el mundo, quería experimentar la vida fuera de casa. Él quería salir del hogar y quería recorrer el mundo para conocerlo y para poder darse cuenta de cómo se vivía en ese mundo. Había un deseo profundo de placer en la vida de este muchacho, pero podemos ver que esto lo comienza a marcar la vida de este joven, y comienza este hombre a entrar en un desenfreno moral, en un desorden de las pasiones de la carne, seducción, experimenta sexo desordenado, desenfrenado e ilícito, practica cualquier clase de vicio, se entrega al licor, como muchas personas hoy en día lo han hecho, que se han entregado a la perdición del pecado. Nunca se detuvo a pensar en cuánto esto podría afectar a su familia. Él simplemente tomó la decisión porque pensó de manera egoísta y se fue. Y viene el tercer paso, que lo va llevando mucho más abajo, y es la destrucción tanto física como espiritual. Ahí en el versículo 14 podemos notar cómo este hombre comienza a entregarse a los deseos de la carne y comienza desenfrenadamente a hacer lo que nunca antes había hecho, actuar como nunca antes había actuado, y le da rienda suelta a esos deseos y a esas pasiones reprimidas que habían dentro de él.
Pero la Biblia nos narra cómo todo esto trajo un resultado, el derroche de sus bienes. De ahí la palabra pródigo, un derrochador, una persona que malgasta sin medida los bienes. Y finalmente viene la destrucción, no solamente física, sino la destrucción espiritual. Porque hay que entender algo: cuando nosotros, después de disfrutar de un bienestar espiritual, de un bienestar familiar, después de disfrutar de la bendición o de las muchas, porque no es una, son muchas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. El hecho de estar vivos es una bendición. En este tiempo tan difícil que hemos vivido, que el mundo ha vivido, que nuestra sociedad, incluso caleña, ha vivido después de pandemia, la situación tan terrible. ¿Cuántas personas pasaron a la eternidad? Y no hubo dinero, no hubo ninguna situación en esta vida que pudiera impedir que eso sucediera, porque bien lo dice la palabra del Señor, está establecido, eso es un decreto, está decretado para todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, no hay distinción de raza ni de posición socioeconómica, no importa la nacionalidad, está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez. Pero después de esto viene el juicio. Y ahí la pregunta: ¿estamos nosotros preparados? Porque en el día de la muerte nadie puede librar a una persona. Hay una solución para la muerte, y esa solución es Cristo y su evangelio. Y hoy nosotros estamos disfrutando de gracia, de bendición, de vida. Hoy estar aquí juntos celebrando estos 5 años de victoria para la iglesia, para nosotros es una bendición. Contar con la presencia también de ustedes, pero más grande bendición aún, contar con la presencia del dueño de esta iglesia, con el Salvador del universo, con el sustentador de nuestras vidas. Porque, como decía la hermana Hortensia, de una o de otra manera todos, creyentes, no creyentes, bautizados, no bautizados, jóvenes, ancianos, niños, tenemos siquiera un motivo para dar gracias a Dios en esta mañana, de levantar las manos y bendecir al Señor por todos sus favores y por todas sus misericordias. Me gozaba escuchando esos testimonios de hombres y de mujeres contando cómo Dios en este tiempo, en estos 5 años, en este proceso, el Señor ha obrado en ellos salvación, cómo el Señor ha obrado en sus hogares. Y cómo hoy ellos están dando testimonio de que el Dios de esta iglesia es poderoso, que el Dios de esta iglesia salva, todavía salva. El Dios de esta iglesia todavía liberta al cautivo, que el Dios de esta iglesia todavía se manifiesta en poder, que el Dios de esta iglesia todavía reparte dones, que el Dios de esta iglesia se manifiesta en Espíritu Santo. Porque muy diferente a lo que pueden creer otras personas, que los que habitan en este sector o que los que se reúnen en este sector son fríos por muchas situaciones. No, Señor, aquí en este sector también se manifiesta la gracia de Dios. El poder del Espíritu Santo también se deja sentir en este lugar. Esta mañana yo he sentido la presencia de Dios. Esta mañana, mientras se ministra la alabanza, la adoración, hemos sentido al Espíritu Santo. Y en esta hora el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, hablando a través de la palabra, porque Él quiere obrar en la vida de alguien. Hermanos, hemos declarado por muchos años y lo vamos a seguir declarando, porque nada hay imposible para Dios. El Señor va a obrar salvación, el Señor va a seguir obrando libertad, el Señor va a seguir obrando milagros en medio de esta sociedad y en medio de todas las personas que hoy nos están visitando. Hay una destrucción física, espiritual, porque el pecado desfigura. Alguien lo dijo ahora, que saludáramos y que mirara al hermano que estaba a su lado y que mirara cómo se refleja la gracia de Dios en esa persona. No necesitamos más sino la gracia de Dios, porque si la gracia de Dios se nos quitara, quizás
nuestro semblante sería otro. Pero lo que hermosea nuestro rostro, lo que hermosea nuestra vida, es esa gracia y esa misericordia del Señor que se manifiesta para con nosotros. Aleluya. Pero este hombre pierde toda gracia y hay un deterioro físico, moral y espiritual. Claro, se ha entregado al desorden, al placer. Viene el cuarto paso descendente, que es la humillación de sí mismo. Una cosa es que a uno lo humillen y otra cosa es que uno se humille a sí mismo. El versículo 15 vemos que esa obstinación y esa rebelión lo lleva a un estado fatal a este muchacho, a tal grado que él se encuentra en una condición bastante deplorable, bastante humillante, siendo un joven que ha hecho parte de una sociedad pudiente, un hijo de un hacendado, de un hombre que tiene muchas posesiones. Dicho en otras palabras, un hombre, un joven que nació en una cuna de oro y que ha disfrutado de mucho bienestar y de muchas riquezas, ahora se encuentra en una condición de mendicidad, porque hasta ese punto, hasta ese nivel descendió el muchacho pródigo, a un nivel de mendicidad donde ya después de haber gastado todo lo que tenía y de haber vivido lo que él según quería vivir y experimentar, ahora sin nada se encuentra solo. Ahora comienza a descubrir la triste realidad que quizás representa algo para esa sociedad mientras tenga una posición, mientras tenga dinero, pero cuando lo pierde todo, entonces muchas cosas van a empezar a cambiar y su propia experiencia, su propia vivencia lo hace vivir esa realidad. Ahora él entiende que no era una cuestión de su padre, que no era un capricho de su padre, sino que él siempre había tenido la razón. Y ahora él llega a una situación tan triste que después de ser un hombre rico, ahora se encuentra en una condición de mendigo. Ahora está en una condición de extrema pobreza. No tiene dinero, no tiene a dónde ir. No hay amigos, se fueron los amigos, desaparecieron los amigos. Al momento que perdió las propiedades, al momento que perdió el dinero, al momento que fue perdiendo todo esto y fue perdiendo posición, entonces también se fueron retirando los amigos. Ahora la realidad es que él mira para todo lado y no encuentra a nadie, está completamente solo. Pero hay una lucha interna, no se sabe si es orgullo o porque a veces el hombre, aún en la condición deplorable en que se encuentra, y todavía se mantiene en un orgullo. Le cuesta a veces reconocer la condición y entender que hay un Dios todopoderoso que está por encima de todas las cosas, y que si nosotros alzamos nuestra mirada a Él, Él es grande en amor y en misericordia, y que sus ojos pueden voltearnos a mirar, y esa mirada es una mirada de gracia, es una mirada de misericordia. Pero este hombre, aún en esa condición, trata de persistir, pero llega a un extremo donde ya baja quizás el último escalón, que es ya llegar a la miseria. Ya hay hambre, hay desespero. Después de disfrutar de grandes banquetes, que era lo que había en su casa continuamente, en su casa había un banquete. En la casa de este muchacho no tomaban solamente café con pan en las mañanas o buñuelito con chocolate. No, en esa casa había banquete todos los días. Había abundancia de pan en la casa del pródigo. Pero ahora él se encuentra en una condición miserable, en una condición donde ya es el último grado de degradación. Porque dice la Biblia que él consiguió trabajo apacentando, cuidando a unos cerdos. Lo bajo, el trabajo más vil que podía existir en esa cultura. Porque para ellos el cerdo es uno de los animales más impuros. Pero era lo único que había, lo tomas o lo dejas. Y estando en esa condición, él dijo: no, yo no tengo nada más que hacer sino aceptar ese trabajo.
Y cuando él observaba a esos animales, cómo ellos comían desaforadamente y de manera abundante, él sentía ese deseo de ir y de quitarle algo de ese alimento, porque así lo dice la Biblia. Quería comer de esas algarrobas, pero cuando lo iba a hacer había alguien que le estaba prestando atención. Qué humillación después de tenerlo todo. Ahora le dicen: no se te permite quitarle la comida a los cerdos. Ahora podemos encontrar, hermanos y amigos, que este hombre llega a la condición más terrible de su vida. Y esto es una analogía de lo que ocurrió también allá en Edén, en el comienzo, cuando el hombre, después de disfrutar de un bienestar, porque el Señor hace todo, crea todo, pero con una finalidad de entregarle al hombre y colocarlo como amo y Señor de esa creación, y le entrega toda esa bendición y le dice: mira, todo esto es para ti, goza, disfruta, porque es que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos en la miseria espiritual o en la miseria física o económica. No, eso es falso. El propósito de Dios es que nosotros disfrutemos de un bienestar integral, que en todos los aspectos de la vida podamos disfrutar y tener grandes victorias. Que su hogar sea un hogar bendecido, que su familia sea una familia llena de gracia de Dios, que su economía sea una economía pujante, que cada día vaya en crecimiento, que tus hijos puedan disfrutar de las bendiciones más grandes. Eso es lo que Dios quiere, y que tú puedas disfrutar de lo mejor, más que todo eso material, que puedas disfrutar de una perfecta comunión con Él, que puedas tener un acceso directo a la presencia de Dios, que tú puedas entrar cada mañana o cada vez que tú puedas entrar a su presencia sin ningún problema, y que no haya interrupción en esta comunicación entre nosotros y Dios, que la comunicación sea fluida. Que yo me arrodille o me siente a conversar, a hablar con Dios, y que yo sienta que Dios está allí escuchándome, y que Dios está atento a mi clamor, y que Dios está hablándome, y que Dios está dispuesto a darme palabra, y que yo sienta esa comunión íntima entre Él y yo. Eso era lo que el Señor quería desde un comienzo para el hombre. Pero desafortunadamente la naturaleza nuestra es una naturaleza adámica. Somos Adamá, somos barro. De ahí la palabra Adán, de Adamá, barro, polvo. Somos débiles, somos frágiles, somos vulnerables. Hoy pensamos una cosa, mañana cambiamos de parecer. Por eso el Señor dice que los pensamientos nuestros no son como los pensamientos de Él, ni nuestros caminos como los caminos de Él. Por eso hay una invitación para que lo busquemos ahora. Busque ahora al Señor, ahora que puede ser hallado. Esta es una oportunidad para oír palabra de Dios, para permitir que esa palabra toque mi vida, y para permitir también que Dios empiece a obrar un milagro en usted. Buscad a Jehová ahora que puede ser hallado, llámelo en tanto que está cercano. Pero hay otra invitación, y es: deje el hombre inicuo su camino y retórnese, vuélvase al Señor. Esa es la invitación de parte del Señor. El hombre pierde la gracia, cae de la gracia de Dios, y comenzó en ese descenso. Ahora podemos notar que hay unos pasos ascendentes que llevan al pródigo a una restauración, y que pueden ser fundamentales para que la vida de alguien pueda empezar a ser restaurada, y que la vida de alguien pueda empezar a dar otro rumbo totalmente diferente. Porque cuántos hoy en día, como el pródigo, se encuentran en la misma condición espiritualmente hablando. Pasos ya ascendentes. El primer paso es que él recapacita y reconoce. Creo que esto es fundamental. El recapacitar, el poder a tener esa capacidad de autoanálisis, de reconocer la condición, y él reconoce su error, reconoce su pecado, reconoce su fracaso, comprende que se ha equivocado, y que no tiene otra alternativa sino sacudirse de ese orgullo y reconocer
su condición miserable de pecado. Esta es mi condición. Yo no puedo vivir a un pasado, aferrado a un pasado, algo que fue pero que ya no es. Yo tuve, yo fui, yo hice, yo estuve, pero eso no es lo que importa, lo que usted fue. Si nos referimos a los creyentes, es que yo fui muy consagrado, es que yo tuve esta oportunidad, es que yo hice tal cosa para Dios. Eso ya no cuenta, lo que usted hizo, eso ya es historia. Lo que importa, lo que cuenta es lo que usted es ahora, lo que está haciendo ahora. ¿En qué condición se encuentra usted en este momento? Y si aplicamos a los amigos, nos referimos a los amigos, no importa lo que usted haya hecho, no importa si ha sido bueno o ha sido malo, no importa lo que hizo en el pasado que lo ha traído ahora a vivir la situación que está viviendo, porque eso que se hizo allá, esas decisiones que se tomaron allá, han desencadenado una serie de situaciones, y lo que vivimos ahora tiene que ver con lo que hicimos en el pasado, con las decisiones que tomamos en el pasado. Pero yo se lo digo en esta hora en el nombre de Jesús: no permita que esto afecte su futuro, porque yo creo que lo que determina el futuro no es el pasado. Usted tiene la oportunidad en esta hora de replantear muchas cosas con Dios. Hoy tiene la oportunidad de cambiar las cosas. Su futuro, con la ayuda de Dios, va a ser determinado con las decisiones que usted empiece a tomar ahora en el presente. Este muchacho se dio cuenta en un momento que iba mal, iba en descenso, y él recapacita y reconoce. Lo que hay que hacer ahora es reconocer la condición. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cuál es mi condición en este momento frente a Dios? Porque esto es un asunto entre Dios y nosotros. No es con el pastor, no es con la iglesia, con la organización. Esto es un asunto con Dios. Quien murió en la cruz del Calvario no fue la organización. Quien murió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús, y Él pagó por nuestros pecados. Y hoy podemos predicar y gozar de salvación, porque Cristo pagó por esa salvación. Hay que reconocer el pecado, hay que reconocer los errores, hay que reconocer las faltas, hay que recapacitar. Y el segundo paso ascendente es la determinación y la resolución, porque no basta solamente con reconocer, no basta simplemente con darse golpe de pecho y decir: sí, yo soy pecador. Y no basta simplemente con decir: sí, esta es mi triste condición y mi triste realidad, y reconozco que he pecado y que he hecho lo malo delante de Dios. Hay que dar otro paso más hacia arriba, hacia esa restauración y hacia esa reconciliación, y es tomando la determinación y la resolución. Por eso en el versículo 18, después de él reconocer su pecado, se propone remediar la situación. Hay que hacer algo para que esto cambie, hay que hacer algo para que esto sea diferente, y yo creo que yo soy el directo responsable. Yo tomé la decisión un día de irme de la casa, yo tomé la decisión de darle la espalda a mi padre. Ahora entonces tengo que tomar la decisión de dejar todo esto, de abandonar todo esto que me ha hecho tanto daño, y de retornar a la casa de mi padre. Entonces él determina y resuelve cambiar su situación. Yo creo que si usted dice que cree, usted tiene que ser consecuente a eso que cree. El que cree actúa. El que cree debe actuar, porque no basta simplemente con decir yo creo. Entonces demuestre que usted cree y sea consecuente a eso que usted cree. Viene el tercer paso, que es el arrepentimiento y la enmienda. En el versículo 18, después de examinar su vida, reconoce que es necesario un arrepentimiento. Él reconoce y dice: es necesario que yo le pida perdón a mi padre por las faltas que he cometido, por las malas decisiones. Pero sabe que no basta solo con reconocer y con arrepentirse, sino que hay que enmendar el error. Vemos el caso de un hombre en la Biblia llamado Zaqueo, un claro ejemplo de alguien que reconoce su pecado y lo confiesa
pero que también se arrepiente y enmienda la falta. Él llega en un momento que dice: si yo en algo he ofendido, he defraudado a alguien, entonces yo se lo voy a devolver en 4 veces. Lo que yo defraudé, en 4 tantos lo voy a devolver. Hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento, pero también hay una enmienda, hay una reparación de ese daño. Yo tengo que de alguna manera reparar, y por eso él piensa y dice: no, yo no puedo seguir viviendo esta situación, voy a volver a casa y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, aunque soy tu heredero. Pero hombre, yo tengo que ser honesto, ya me malgasté la herencia. ¿Qué herencia? Si ya me la malgasté, me la bebí. Yo solo quiero que me permitas volver al seno del hogar, estar junto a ti y gozar de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Así me toque dormir con los peones, así yo tenga que vivir una vida de jornalero, no importa, estaba dispuesto. A la final él dijo: ya lo perdí todo, perdí la dignidad, perdí todo. Aquí no queda más sino un arrepentimiento, una confesión, una enmienda. Y viene el último paso, que es la confesión y la metanoia. La metanoia es como esa conversión, ese regreso. Porque no basta solo con arrepentirse, hay que actuar, hay que retomar nuevamente eso que se perdió. Y entonces él hace su confesión, y dice la palabra del Señor que cuando él llega, encuentra a la distancia, él ve allá a su padre. Parece que su padre todos los días, todas las mañanas salía a visualizar el panorama, a ver en qué momento este muchacho entra en razón, en qué momento él cobra sentido su vida y dice: voy a volver otra vez a casa. Y dice la palabra del Señor en el versículo 22 que cuando él llega, encuentra a su padre y se abraza, se tira en los brazos de su padre. Ambos lloran y hay un abrazo afectivo, un abrazo en el cual el padre le está diciendo: yo perdono todo lo que tú has hecho. No importa lo que hayas vivido, no importa por cuántas situaciones hayas pasado, no importa cuántos males y cuánto dolor me causaste con tu partida y con tu estilo de vida, pero no importa, lo que importa es que has regresado a casa, que has retornado al seno del hogar. Y con ese abrazo estaba diciéndole: yo te amo y nunca he dejado de amarte, aunque te fuiste de la casa, nunca dejaste de ser mi hijo amado. El amor no ha cambiado, no ha mutado, no se ha visto afectado. Al contrario, este amor cada día es mucho más fuerte, este amor cada vez es más profundo, porque así es el amor de Dios para con el hombre pecador. No importa cuán terrible sea el pecado, no importa cuán cegado esté el hombre, no importa cuál sea la decisión que usted tome, no importa el estilo de vida que usted esté llevando, no importa la condición de vida que usted en este momento experimenta, porque como decía la hermana en el testimonio, podemos tenerlo todo físicamente, materialmente, pero tu vida puede estar totalmente destruida. Tu vida, como la del pródigo, va en descenso, va en picada, y si no haces un alto vas a caer en una fosa profunda de desespero, de angustia, donde solamente la gracia y la misericordia de Dios te podrán sacar si tú levantas la mirada al cielo, allá en esa fosa, pero no permitas llegar allá. Estamos a tiempo de hacer un alto. Y mire que hay algo importante, y termino con esto. Después de que se funden en ese abrazo de gracia, de amor, de perdón, de misericordia, porque eso es lo que el pródigo siente, la misericordia. Y quizás él le dice: papá, no merezco esto, no merezco ni siquiera tu abrazo, no merezco nada de este recibimiento. Y tal vez él le iba a decir: papá, mira, he pecado contra el cielo. No, tranquilo, hijo, no hay problema. Papá, pero escúchame, mira, yo no soy digno. No, ¿cómo que no eres digno? Nunca has dejado de ser mi hijo. ¿Y sabe qué hace este padre? Manda a sus
sirvientes a que traigan ropas nuevas, porque así es con el Señor. Cuando nosotros, ¿recuerda cuando llegamos a Cristo? Harapientos, el fétido olor del pecado, de la inmundicia, pero Él con su sangre bendita, pura, inmácula, nos lavó, nos limpió. Porque yo sentí el perdón de Dios en mi vida. Yo no sé si usted ha sentido el perdón de Dios en su vida. El perdón de Dios se siente. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa sangre todavía está vigente en este tiempo. Nos lavó con su sangre, nos santificó con su espíritu, y hemos sido vestidos de Cristo. Ya no estamos desnudos ni semidesnudos. Ahora Él nos ha cubierto con esta ropa, con este manto de gracia, de bondad y de misericordia. Ahora es la gracia de Dios la que se refleja en nosotros. Y colocó ropas nuevas y manda a traer un anillo. Ese es el anillo de la reconciliación. Lo que indica, mira, con este anillo vamos a sellar ese pacto de reconciliación. Tú fallaste, tú te equivocaste, tú hiciste cosas malas, pero ya este no es tiempo de recordar ni de estar, discúlpeme esta expresión, refregando esos errores, recordando esas faltas o esos pecados. No, hijo, todo eso va a ser parte de un pasado que va a quedar sepultado y enterrado. Ahora hay un nuevo comienzo. Y esto se va a sellar, este pacto lo vamos a sellar con este anillo de la reconciliación. El Señor ha puesto un anillo en nuestra mano, en nuestro dedo. Justificados pues, dice la palabra del Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo lo invito en esta hora que esté en pie. El último paso para llegar a ese ascenso glorioso es que dice la Biblia que hubo gran regocijo. Hubo una fiesta, como era de esperarse. Su padre hace los preparativos y ordena que todos participen de la fiesta. Hoy es un día de fiesta en esta hacienda. Hoy nadie va a trabajar, hoy nadie va a hacer una labor. Hoy todos nos vamos a congregar para celebrar una victoria. Mi hijo, y lo muestra con orgullo. Mire qué gracia y qué bondad y qué misericordia de ese padre. Mostrar a alguien que fue un bandido, que fue una persona que se degeneró la vida y que fue desagradecido, porque eso fue lo que él fue, un desagradecido. Pero el amor del Padre supera cualquier cosa. El amor de Cristo cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Y la gracia de Dios se manifiesta para salvación, como hoy la gracia de Dios se está manifestando para salvación a todos los hombres. Ahora Él dice, mi hijo se había perdido, estaba extraviado, pero ha sido hallado, lo hemos encontrado, volvió a aparecer. Él se fue un día y causó dolor y tristeza, pero ahora regresa a casa, regresa triunfante y victorioso. Porque no importa lo que hizo, no importa cómo vivió, no importa si manchó mi nombre, no importa, yo lo amo. Y mi amor está por encima de todas las faltas que él haya cometido. Vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta. Es motivo para celebrar. Y dice que ordenan esa fiesta y todos participan de esa bendición. Yo quisiera en esta hora, por ahí siento que Dios está quebrantando corazones, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios tiene poder. ¿Usted me ayuda a creer? La palabra de Dios no tiene, la palabra de Dios es poder. Es poder, la palabra de Dios es viva y actúa y opera salvación. Yo lo creo.
Por lo tanto, voy a lanzar este desafío en el nombre de Jesús. Una sola persona que aunque no le falte nada físicamente, considere en esta mañana que necesita de Jesús. Yo necesito de Dios. Él ha sido mi ayudador, mi proveedor, mi sustentador. Sí, porque el Señor es tan bueno que Él hasta aquí te ha guardado y ha guardado tu familia, tu empresa, tu economía, porque Él es bueno y Él es fiel. Alguien que quiera en esta hora que oremos por usted, levante su mano y vamos a hacer una oración. Por acá hay unas personas que desean, vamos a hacerlo, hermanos, ¿están de acuerdo? Porque esta noche es noche de restauración. La parábola del hijo pródigo no solo se aplica al que se descarrió, al que se apartó. La parábola del hijo pródigo representa al pecador que ha sido redimido. Usted puede decir conmigo en esta hora: hay poder en el nombre de Jesús. Hay nudos que desatar. Hay nudos que desatar. El diablo ha hecho nudos en su vida, duros de soltar. La ciencia no los ha podido soltar. La religión no los ha podido soltar. Los hechiceros no han podido soltar, al contrario, han atado más. El nudo se ha hecho más fuerte y más grande. Pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. En esta tarde hay victoria. En esta tarde hay salvación, pastor. Hay victoria. El Señor seguirá salvando. El Señor seguirá desatando esos nudos. Hermano, ayúdeme a soltar esos nudos en el nombre de Jesús. Comience a invocar el nombre del Señor y verá cómo los nudos se van a soltar solos. Dejo esta invitación abierta con el pastor en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.